así lo consideras, esto que dice el presidente, que la guerra sucia no tendrá límites porque se están jugando todo. Y cuando es todo, algunos hasta su, fíjate lo que voy a decir, hasta su libertad. Porque si continúa esta transformación, se seguirá exhibiendo a esos corruptos. Y mira lo que acabo de poner sobre la mesa, Ricardo Sevilla. Los jueces los sancionan. El tema, por ejemplo, de Rivapalacio, que aprovecha y escribe una sarta de barbaridades en su columna el día de hoy, pero el presidente dice, pues ahí está, ya no puedo ni siquiera mencionar, hablando de pelones, aunque hay de pelones a pelones, espero que me agarren la onda, de Rivapalacio, ¿no? Mi querido Ricardo Sevilla, la guerra sucia va con todo porque se juegan todo, dice el presidente. En efecto, se están jugando todo, Vicente, porque estos personajes, fíjate, yo creo que deberían estar contentos por un lado, porque nunca antes en toda su carrera pútrida habían sido tan famosos, tan mencionados en una palestra tan importante como lo es la conferencia presidencial mañanera. Usted, si yo le hubiera preguntado quizá hace 5 años quién era Enrique Krause, o quién es Raimundo Rivapalacio, o quién es el propio Carlos Loret de Mola, probablemente la mayoría de la gente que nos ve y que nos escucha no sabría decir a ciencia cierta quiénes eran estos personajes. Hoy tienen una fama que en gran medida pertenece a este discurso que ha ido alentando el presidente López Obrador. ¿Y por qué lo ha alentado? Porque estos personajes estaban operando desde los micrófonos de sus diferentes espacios mediáticos, entienda usted, Televisa, W Radio, Radio Fórmula Hoy, etcétera, etcétera, y estos personajes estaban operando para lavarles la cara a los diferentes gobiernos. Hoy el presidente López Obrador, o no hoy, sino desde que inició su gobierno, su sexenio, ha decidido desenmascararlos, exhibirlos y decir, ¿sabe usted por qué está tan enojado Enrique Krause, por ejemplo? Ese personaje que me llamó en algún momento el Mesías Tropical. Bueno, porque esto que hizo el señor obedece a un interés económico, pecuniario. Este señor tenía contratos millonarios que le daban las diferentes secretarías, el propio gobierno federal en los sexenios del licenciado Peña, en los gobiernos de Felipe Calderón, el borracho, o del marihuano incompetente Vicente Fox. Y así nos podemos ir hasta más atrás, hasta pasar por Zedillo y encontrarnos con Carlos Salinas de Gortari, otro pelón, que es el que le daba los contratos a su intelectual de cabecera, otro de la mafia intelectual llamado Héctor Aguilar Camín. Ahí están los contratos, ahí están las órdenes de pago, ahí están las cartas que le dirigía a Héctor Aguilar Camín de puño y letra y a veces en una máquina de escribir pidiéndole dinero a Carlos Salinas de Gortari. Desde ese momento comenzaron una vida parasitaria. Y si usted revisa los directorios de los diferentes, históricamente, de los diferentes puestos en la función pública, se iba a encontrar con estos sujetos. Si usted revisaba el directorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si revisaba los puestos de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, se iba a encontrar con estos personajes fungiendo como asesores, fungiendo como secretarios particulares. Y si revisaba, por ejemplo, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se iba a encontrar con escritores como Guillermo Sheridan, que estaba paseando alegremente en Francia. Se encontraba Jorge Volpi, este personaje de Reforma, que es un virulento antilópez obradorista, viviendo también en España, viviendo en Europa a costa del erario. ¿Qué es lo que quieren estos parásitos y se les está exigiendo? Pues continuar con esa vida parasitaria, viviendo, porque esos son vividores del erario. Todas estas becas que han tenido durante años y años, Juan Villoro, por ejemplo, un personaje que pensábamos que podía ser el heredero de Carlos Monsiváis, no han renunciado a eso. Y entonces se están jugando el todo por el todo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, entre comillas, que estos personajes respaldan, viven y han vivido
de diferentes negocios a costa del erario. Si usted revisa las adjudicaciones directas, los contratos amañados que estos personajes han tenido por cursos de capacitación, por conferencias, por mesas redondas. Ayer lo decíamos en el tema de la UNAM, pero no es solo la UNAM, son prácticamente todas las secretarías en los gobiernos anteriores. ¿Y qué ha hecho este presidente? No gran cosa que los pudiera enojar, simple y sencillamente decirle al pueblo de México que estos personajes han llevado a cabo y han orquestado una guerra mediática con tal de desbarrancar su candidatura cuando era candidato hacia la presidencia de la República, y hoy que es ya un presidente saliente, pues desacreditar ese gobierno con la esperanza de que no ganen en 2024. Lo que deberían de estar pensando es que estos sujetos van a perder en 2024. Eso se los van a llevar de calle. Lo que debería de preocuparles en todo caso, mi querido Vicente, y aquí paso rápidamente a otro tema, serían las elecciones, desde mi punto de vista, de 2027, pero a Morena, de 2030, porque yo no veo quién pudiera ser. El presidente López Obrador ha tenido una trayectoria enorme, entonces está en el imaginario de diferentes generaciones, pero ¿cuál es el trabajo de los posibles candidatos hacia 2027, hacia 2030? Yo veo que eso debería de estar preocupando no solamente a la derecha, sino también a la izquierda, sino también a Morena, porque ¿dónde están esos cuadros? Va a haber un vacío enorme de cuadros hacia 2027 y hacia 2030, o yo le apuro a usted, le pregunto, ¿qué nombre le suena para esas elecciones? 2024, desde mi punto de vista, está ganado de calle. Próxima presidenta, escúcheme bien, y no es un vaticinio que usted desconozca, será Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué nos depara 2027? ¿Qué nos depara 2030? He ahí la pregunta, Vicente. Pues de aquí a por lo menos el 2 de junio nos depara guerra con todo, mi querido Ricardo Sevilla. Y bueno, pues más cartas como esta que firman Aguilar Camín y Krause por la equidad en los medios de comunicación y nada más.